Freedom, una iglesia para todos en todas partes. Iglesia, buenos días, Dios le bendiga. Es un placer para mí estar con usted allí en su casa. Me bendice mucho poder compartir esta mañana esta palabra con usted. Y hemos tenido un tiempo de alabanza muy, muy poderoso. Creo que con todo mi corazón que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y espero que esta misma presencia que estamos percibiendo, que estamos experimentando, le acompañe allí donde usted está, sea el lugar que sea. Y sea cual sea el momento en su vida en el que usted esté, que el mismo Espíritu Santo pueda entrar en su casa ahora mismo y pueda abrazarle y pueda transmitirle esa paz y ese amor en este momento. Quiero que me acompañe por favor en esta mañana al principio, y es a Génesis 2, versículo 25, y vamos a leer hasta Génesis 3, verso 11. Dice la palabra, verso 25 del capítulo 2. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban, ¿qué? Dice, desnudos, pero no sentían vergüenza. Y la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron el Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y entonces el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Aleluya. La escritura dice que Adán y Eva estaban en el huerto y que caminaban desnudos y ellos no sentían ¿qué? Vergüenza, no sentían vergüenza. El último versículo antes del capítulo 3, donde sucede toda la caída de la humanidad, donde la historia del hombre viene en picada, el último capítulo del versículo, el último capítulo donde sucede todo eso, dice que el hombre y su mujer caminaban por el huerto y no sentían vergüenza. A partir de ese capítulo 3, todo el dolor, toda la maldad, todas las guerras, todo el sufrimiento, toda la enfermedad, todo lo que usted se pueda imaginar, todos los desastres naturales, toda la tristeza, toda la amargura, toda la miseria, empieza a suceder a partir de ese capítulo 3. Amén. Pero justo antes de ese capítulo 3, Dios quería que tú y yo supiéramos algo. Él quería hacernos entender algo. Y es que tú y yo no fuimos creados jamás para que experimentáramos vergüenza. De todas las emociones posibles que un hombre y una mujer pueden sentir, Dios quería asegurarte que no conocieras la vergüenza. Di conmigo, la vergüenza. Y me llama la atención porque Él quería protegernos ferozmente de la vergüenza.
¿Alguno aquí ha vivido su vida sin vergüenza? Todos hemos experimentado en un momento de la vida la vergüenza. Y la vergüenza es diferente de la culpa. Voy a decirte por qué. Porque la culpa es lo que te dice, hay algo que hice mal. Pero la vergüenza es lo que te dice, hay algo que está mal conmigo. Hay algo que está mal en mí. Y yo recuerdo mi vida, iglesia, desde muy pequeñita, sintiendo que había algo que estaba mal en mí. Voy a contarle algo. Mi papá se fue cuando mi mamá se enteró de que estaba embarazada de mí. Y yo recuerdo desde pequeñita tener pensamientos de ¿por qué cuando mi papá supo que mi mamá iba a tener a mi hermana, él estaba? Pero cuando iba a tenerme a mí, él se fue. Y yo sentía que había algo mal en mí. Y después fui creciendo y sentía cosas paralelas. Que no era suficiente en cosas, que no era suficiente en áreas tal vez, que la gente que me rodeaba era mejor que yo. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Que no es suficiente? ¿Que como que siempre le falta el centavo para el peso? ¿Que como que chévere como te ves, pero todavía no te ves como el resto quisiera que te vieras? Chévere lo que haces, pero todavía no haces lo que deberías hacer para que el resto te apruebe. ¿Alguien se ha sentido que como que le falta? Que como que sí, pero que no. Que como que tiene el talento, pero que realmente no es tan talentoso. Que como lo que hace está chévere, pero todavía le hace falta. No eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. Hay algo mal contigo, hay algo mal en ti. ¿Alguien se ha sentido así, como yo? Y dice la palabra que la mujer estaba allí en el huerto. Y que un día, entonces, ella se paseaba por ahí. Y vino la serpiente y le habló. E hizo la primera pregunta que apareció en toda la Biblia. Esta pregunta fue, ¿de veras Dios dijo? ¿De veras Dios dijo que no pueden comer de los árboles del huerto? ¿De veras Dios dijo? Y esta pregunta es la misma pregunta que se ha repetido desde ese Génesis 3 hasta el día de hoy, que la serpiente te ha dicho, ¿de veras Dios dijo? Es la misma pregunta que le hace a todas las generaciones por todo el mundo. ¿De veras Dios dijo que el hombre y la mujer deben casarse? ¿Que el matrimonio solo debe existir entre un hombre y una mujer? ¿De veras Dios dijo que tú no puedes tener sexo con alguien fuera del matrimonio? ¿De veras Dios dijo que tú no puedes divertirte? ¿De veras Dios dijo eso? Y entonces la mujer, dice la palabra, dáleme un segundo que esto se me... ¿De veras Dios dijo? Y Eva entonces le responde. Y aquí va el primer problema que tenemos en toda la existencia desde que la mujer y el hombre fueron creados. Eva le responde a la serpiente. ¿Qué haces hablando con la serpiente? ¿Qué haces manteniendo una conversación con el enemigo? Y dice la palabra que ella le contesta, no. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio del huerto, porque entonces moriremos. Y dice la palabra que la serpiente le contesta, no morirás. Y voy a decirte algo, es la misma mentira desde Génesis 3 hasta el día de hoy, no morirás. Si te acuestas con quien no es tu marido, no morirás. Puedes usar las drogas que tú quieras, no morirás. Puedes decir las mentiras que quieras, no morirás. Puedes oír la música que quieras, la de los géneros que quieras, decir las palabras que tú quieras, divertirte como tú quieras, no morirás. Claro que no morirás. Y si usted nota, cuando ellos comen del fruto, realmente no mueren, porque no murieron en ese instante. Pero algo adentro sí murió. Algo adentro se quebró. Y voy a decirte algo, a veces cuando nosotros entramos en ese juego con Satanás, realmente probamos que no nos morimos. No nos morimos. Sí, no me morí. Salí con este, me acosté con aquel, con el otro, hice esto, mentí, robé.
No morí, realmente no morí, pero no hay un ser más paciente que Satanás. Poco a poco tú estás muriendo. La misma mentira desde Génesis 3 hasta el día de hoy, con todas las generaciones, ha sido: no morirás, no morirás. Dice que la serpiente le dice: no morirás. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas de ese fruto, serás semejante a Él. ¿Y sabe qué pasó? Que Eva olvidó una verdad muy poderosa, y era que ellos ya eran semejantes a Dios. Dice la palabra que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos ya eran semejantes a Dios, pero Eva olvidó eso y comió del fruto. Y cuando tú olvidas lo que Dios dice de ti, lo que tú eres en Dios, vas a caer en desobediencia por tratar de convertirte en lo que ya eres. Porque tú ya eras semejante a Dios. Eva y Adán ya eran semejante a Dios. Ellos no tenían que probar del fruto para convertirse en algo que ya eran. Amén. Y dice la palabra que ellos comen del fruto y se dieron cuenta de que estaban ¿qué? Desnudos. Y entonces la vergüenza entró en el huerto. Y dice la palabra que ellos fueron a esconderse y que cosieron hojas para taparse, para cubrir su desnudez. Y nosotros hoy en día también cubrimos nuestras hojas con filtros de Instagram. Y voy a decirle algo que todos aquí nos vamos a relacionar. Yo leí hace poco un artículo, creo que a nadie le conté, pero leí un artículo de que ahora las chicas, los chicos, los adultos X, en todas las edades, todos, cuando sienten algo, un quiebre en el corazón por lo que sea, porque lo dejó la novia, porque el trabajo no me sale, porque me hicieron sentir feo, gordo, bajito, fracasado, que no me pega el negocio, que no me sale lo que hago. Todos corremos normalmente a subir algo en Instagram, en redes, en Facebook, en el estado, en lo que sea, para mostrar que es todo lo contrario. Entonces aquí estoy en mi super trabajo, ¿sí? Que se vea, ¿cómo se ve esto? ¿Se ve bien? ¿Se ve pro? O sea, ¿cómo me veo con este filtro? ¿Me veo lindo? Todo para cubrir la desnudez que sentimos. Todo para cubrir lo que no queremos que se nos vea. Los filtros de Instagram, los filtros que usamos en la vida, que nadie vea lo que realmente está pasando por dentro, lo que se quebró en nuestro huerto. Y eso es lo que mostramos. No me dolió tanto lo que pasó. No, realmente no me dolió que mis amigos me dejaran, no me dolió. Miren, ahora tengo esto. Miren en mi super estudio cómo me veo. Miren en mi super proyecto cómo me veo. Increíble. Y el resto, ay, sí, mira, sí. Pero por dentro estamos absolutamente cubiertos de vergüenza. Porque eso fue lo que entró en el huerto cuando desobedecimos. Pero hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo con nosotros. Amén. Y dice la palabra que ellos corrieron a esconderse. ¿Sabe algo? Porque cuando eso pasa en la vida de nosotros, en vez de correr a Dios, nosotros corremos a escondernos. Nos escondemos, nos encogemos, nos hacemos pequeños. Y ellos corrieron a esconderse. Y siempre que pasa esto, es como si viniera esa voz. Esa vocecita de tú no eres, tú no sé qué, tú sí sé más. Y dice la palabra que Dios vino al huerto y Él descendió como descendía siempre, que caminaba con Adán, que se paseaba con Eva, ¿cierto? En profunda comunión, en profunda cercanía. Y dice que Él vino al huerto y que ellos no estaban. Y que entonces les dijo: ¿dónde estás? Esa fue la segunda pregunta en toda la Biblia y la hizo Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, ¿usted cree que Dios no sabía dónde estaban? Obvio, Dios sabía dónde estaban, Dios lo sabe todo. Pero Él le dice: ¿dónde estás? Porque quería que Adán le diera su ubicación. ¿La ubicación de qué? De su corazón.
Y entonces le dice, ¿dónde estás? Porque siempre que Dios venía al huerto, ellos estaban ahí. Pero había algo que había cambiado esa vez. Y Dios viene y ellos no están. ¿Ellos están dónde? Escondidos entre árboles. Y entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde está la persona que yo creé? ¿Dónde está la persona que yo hice? ¿Dónde estás? Y ellos le dicen, es que vimos que estábamos desnudos y tuvimos vergüenza, tuvimos miedo. ¿Dónde estás? Porque yo no te hice con vergüenza, yo no te hice con miedo. ¿Dónde está esa persona que yo creé? Esa persona que no se sentía insuficiente. Y voy a decirle algo, hay un momento en la vida nuestra donde se van quebrando cosas y donde cosas van entrando a nuestro huerto. Y no tiene que ver a veces con todo lo que, porque a veces lo relacionamos, es que esta me dijo, es que él no sé qué, pero hay un momento determinante en la vida donde pasan cosas, donde viene una voz y nos dice algo. Y dice la palabra que aparte de preguntarle dónde estás, a la respuesta de Adán no es que sentimos vergüenza. Él le preguntó, Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que tenías miedo? ¿Quién te enseñó que eras insuficiente? ¿Quién te dijo que el talento que tienes no es suficiente? ¿Quién te dijo que eres gordo? ¿Quién te dijo que eres feo? ¿Quién te dijo que estás descalificado? ¿Quién te dijo que no te pueden amar? ¿Quién te dijo que no puedes amar tú? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te lo dijo? Porque sabe algo, todos tenemos internamente una voz, esa voz que nos dice cosas. Y depende de la voz que estemos oyendo, si no sabemos quiénes somos realmente, vamos a elevar esa voz por encima de la voz de Dios. Porque si tú no sabes quién tú eres, vas a elevar y vas a escuchar y vas a entretener todo el tiempo esa voz que te dice cosas. Ese diálogo interno que todos tenemos. Y voy a contarte algo. Yo recuerdo de dos cosas con las que he luchado en mi vida, que pueden sonar muy tontas, pero se han vuelto todo un problema. Realmente todo un problema. Y yo recuerdo los momentos exactos de cuándo y quién me lo dijo. Yo recuerdo que cuando tenía 16 años, yo tuve que entrar en el colegio a una cosa que se llamaba una electiva. Uno tenía que elegir o un deporte o una cosa de no sé, de taller de literatura, de algo en el colegio, ¿sí? Y en las tardes uno tenía que hacer la electiva. Entonces, como a mí no me gustaba como todo eso de la lectura y de las porras y no sé qué, yo elegí patinaje. Y yo elegí patinaje porque pensé que patinaje era increíble. Iba a patinar en un club y no sé qué. Pero cuando llegué, era patinaje agresivo. Entonces, no sé si usted puede tener la imagen mía saltando tubos, escaleras, andenes, montándome a la U que hay en el parque, esa que se cae así, los skaters que usted ve en los parques, así era yo, en el colegio, porque esa fue la electiva que yo tomé. Y cuando yo llegué a eso, yo dije, no puede ser. Entonces yo me caía 24/7, o sea, porque mala y media. Aprendí a saltar tubos, mesas, sillas, yo saltaba de todo, pero más me caía que lo que yo saltaba. Entonces me caía tanto que las rodillas se me desencajaban, me traqueaban, me salían unas bolas así horribles, yo me caía todo el tiempo. Entonces el dolor era tanto que yo le dije a mi mamá, mami, llévame al médico porque me duelen mucho las rodillas. Y mi mamá me llevó y lo primero que me dijo el médico fue, señora, ¿cómo no quiere que le duelan las rodillas a esta niña? Ella está gorda. Yo pesaba exactamente 61 kilos y pues medía lo que mido, unos 68. Y el hombre dijo, ella está gorda. Y yo recuerdo que salí de ahí, yo ni siquiera le hablaba a mi mamá, realmente yo sentía vergüenza. Y yo todo el tiempo, ella está gorda.
ella está gorda. Y lo dijo el médico. O sea, es real, yo estoy gorda. Me fui a casa, bla, bla, bla. Siempre estábamos en la iglesia con los amigos, porque esos eran mis amigos, así crecí yo, con los amigos de la iglesia, haciendo bla, bla, bla. Y teníamos una tarde, una reunión de jóvenes, como 3 meses después de eso. Y en esa tarde de jóvenes, a mí me encantaba un chico de la iglesia, me encantaba. Yo no había tenido novio, nada, bueno, bla, bla, bla. Y en esas tardes, después de que había la administración y todo, uno jugaba vainas que eran bien tontas. Y entonces dijimos con mis amigas, juguemos al banquillo. ¿Alguien jugó al banquillo? ¿No? Bueno, no jueguen a eso. Es horrible. Y jugamos al banquillo. Y me sentaron a mí ahí y yo dije, esta es la oportunidad para saber lo que piensa el chico que me gusta de mí. Y me sentaron en el banquillo y mis amigas, no, eres increíble. Uno todo lo había ya pactado, hablado, ¿cierto? Para que todo cuadrara y se sintiera real, fluido. Entonces ellas me decían, no, eres linda, eres increíble, eres una dura, cantas, no sé qué. Y yo, bueno, hermosas. Y cuando llegó el turno de él, me dijo, eres muy linda, pero serías más linda si fueras a un gimnasio. Y yo quedé destruida. Mi autoestima quedó destruida. Y de ahí para adelante, toda la vida, luché con una voz: eres gorda. Para ser amada necesitas estar delgada. Para que te quieran tienes que ser de cierta manera. Para que te acepten tienes que estar de cierta forma. Diálogos internos que quiebran ciertas cosas. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién cambió lo que Dios hizo en ti? ¿Quién hizo y creó una versión de ti diferente de la que Dios creó? ¿Quién te dijo que eras insuficiente? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que tienes que competir para ser importante, para verte valioso? ¿Quién te dijo? Y recuerdo en otra vez que estábamos en una iglesia donde servimos con mi esposo por mucho tiempo. Éramos pastores y mi esposo era brillante en ese lugar, pero yo era la esposa de él. O sea, ni siquiera era Caro, era la esposa de él. Yo no tenía ni siquiera nombre. Recuerdo que en los lugares cuando íbamos a las bodas, ¿cierto amor? Ponían Pastor Andrés Barrero, esposa del pastor Andrés Barrero. Ni siquiera se sabían mi nombre a veces. Y eso me dolía, no crean, eso me hacía daño. Pero recuerdo una vez, y a partir de esa vez, siempre que el pastor oraba por mí, él hablaba de miedo. Y decía, tú tienes miedo, tú tienes miedo. Siempre hablaba de miedo. Y yo le decía, ¿por qué siempre ora por eso? ¿Será que yo tengo miedo? Tengo miedo. Y recuerdo que nació María Paz. Y tuve muchos problemas de salud, muchísimos. Tuve una cesárea mal hecha, etcétera. Me tuvieron que hacer 2 legrados después. Estuve hospitalizada 10 días por una infección en el útero. Bueno, 10.000 cosas. Y a partir de ahí yo empecé a experimentar miedo, físico miedo. Hasta que ustedes ya conocen la historia, he estado medicada por muchos años, bla, 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 bla. Pero hace poco me senté y pensé, ¿quién me enseñó a sentir miedo? ¿Quién me enseñó eso? Porque cuando yo tenía 15, 14, 13, salía, hacía, yo no conocía eso. ¿Quién me enseñó que tengo que tenerle miedo cuando alguien se enferma? ¿Quién me enseñó eso? Eso no fue lo que Dios creó en mí, esa no soy yo. Y Dios me decía, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Y hoy Él te pregunta, ¿quién te dijo? Tal vez creímos lo que un maestro dijo de nosotros. Eres bruto, eres bruta, eres distraído, eres incapaz. Tal vez creímos lo que nuestros padres dijeron de nosotros. Eres un error, no eras planeado, eres perezoso. Tal vez creímos lo que los compañeros de clase que nos hacían bullying decían de nosotros. Eres gorda, eres fea. Tal vez creímos lo que nos dijo un jefe. Eres inepto, no estás calificado,
no tienes el talento. Y voy a decirte algo que suena muy crudo, pero es real. Y espero que esto que voy a decirte de verdad nunca se te olvide. La voz que escuches en tu cabeza, la voz que decidas creer en tu cabeza es el destino que vas a caminar. Si tú escuchas la voz y decides creer de ti que eres insuficiente, es el destino que vas a caminar. Eres insuficiente. El lugar donde pongas tu fe es allí donde vas a caminar. Si tú has creído todo este tiempo que no puedes ser amado, no puedes ser amado. Si has creído que no estás calificado, que eres incapaz, no estás calificado. Porque la voz que hayas elevado sobre tu vida, allí donde hayas puesto tu fe, allí donde hayas creído, es el destino que vas a caminar de ahora en adelante. Y suena horrible, pero es la verdad. Y voy a decirte algo en esta mañana. Todos tenemos una grabación en nuestra cabeza que suena diferente. Yo sé cuál es la mía, por la que he luchado por años. Y cuando alguna cosita toca y regresa a ese momento, a ese lugar, a ese momento donde la vergüenza entró en mi huerto, entonces viene esa voz. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No eres importante. Él es más importante. ¿Te das cuenta? Estás gorda. ¿Te das cuenta? Tienes miedo. ¿Te das cuenta? Acuérdate, tú eres miedosa. Acuérdate, tú eres incapaz. Recuerda, eres insuficiente. Esa grabación una y otra vez en tu cabeza. El momento en el que entró la vergüenza en tu huerto. Y esta mañana yo quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios nos quiere recordar hoy que nosotros ya tenemos una identidad y que Él habló cosas de nosotros y Él dijo cosas de nosotros. Él dijo cosas de ti. Él dijo cosas de mí. Él dijo que tú y yo teníamos su mente, o sea que podemos pensar lo que Él piensa. Él dijo que estaba calificado que estábamos calificados los que éramos llamados por su Espíritu. Él dijo que éramos amados completamente y planificados desde antes de la fundación del mundo. Él dijo cosas de ti, Él dijo cosas de mí. Pero si no sabemos lo que Dios dijo acerca de nosotros, entonces la voz que suena allí en la cabeza, en el corazón, en el alma, va a sonar más fuerte. Todas las veces. Todas las veces. O tal vez quizás cometiste un error. Decidiste mal alguna vez. Fracasaste en alguna cosa. Y entonces esa voz, esa vergüenza entró en tu huerto. Y de ahí para adelante, tú creíste algo. Voy a preguntarte, ¿quién te enseñó a que tienes que obrar de esa manera? ¿Quién te enseñó a que tienes que responder así? ¿Quién te enseñó a que ya no eres noble? Porque es que pasó esto. Es que yo ya no, ¿por qué? ¿Dónde está la persona que yo hice? Te dice Dios, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste a esconder? ¿Dónde estás realmente? La esencia de la niña, del chico, del hombre, del joven que yo creé, ¿dónde está? Porque esa no fue la que yo hice. Y voy a decirte algo, el Espíritu hoy me decía algo poderoso, esa no eres tú, esa no eres tú, ese no eres tú. Esa que contesta así, ese que hace esto, ese que quiere hablar esto, ese no eres tú. Ese no fue el que yo hice. Y se te olvidó. Y entró en un momento alguien que te dijo algo, alguien que te enseñó algo, alguien que te enseñó a tener miedo, alguien que te enseñó que no eras capaz, alguien que te enseñó que tienes que verte de alguna manera para ser aceptado, alguien que te enseñó que es más importante lo superficial que el corazón. Alguien te enseñó eso, alguien te lo dijo, pero no eres tú. No eres la esencia de lo que Dios creó en ti. No eres tú. Y el Espíritu Santo en esta mañana
simplemente quiere decirte que así como Satanás algún día dijo, ¿de veras Dios dijo? Tú también te preguntes, ¿de veras Dios dijo que yo no soy importante? ¿De veras Dios dijo que yo soy incapaz, que no voy a lograrlo? Eso no fue lo que dijo Dios. Regrésate a lo que dijo Dios de ti, porque esa es tu esencia, ese es tu verdadero tú. Voy a contar algo muy tonto que pasó antenoche en mi casa. Una de mis hijas me escribió y me dijo, mami, mañana hay un concierto en la mañana, lo van a transmitir en vivo, es a las 6 de la mañana. Y yo le dije, ¿verdad? ¿Y vas a levantarte? Me dijo, sí, pues voy a poner alarma. Mi primera reacción fue escribirle, no, no creo, no lo vas a lograr, o sea, no te vas a levantar, yo te conozco, sé que no lo vas a hacer. Pero inmediatamente algo me saltó adentro y le escribí, tú puedes, pon la alarma que tú vas a levantarte. Porque no solo, ahora no se levantó. Pero ¿saben algo? Ese día me di cuenta que todos no solo oímos esa voz, sino somos esa voz. No solo oímos la voz, sino somos la voz. Entonces no solo estamos cansados de oír esa voz, luchamos con esa voz, sino que también sembramos esa voz. Y entonces quienes nos rodean van a caminar en ese destino por esa voz que somos. Siempre somos esa voz. No, es que tú no es que no puedes, no es que yo te conozco, yo sé que no. Y hoy mi llamado para ti es que recuerdes lo que Dios dijo de ti. El problema es que ni sabemos qué dijo Dios de nosotros, porque no lo sabemos. Nosotros necesitamos caminar y poner nuestra fe en lo que, lástima, no tengo la palabra. Si me pasas la palabra física, porque esta no es. Pero acá dice lo que Dios dijo de nosotros. Y puedes buscar todas las páginas, cada libro que hay allá adentro, y no vas a encontrar un solo versículo, una sola vez que Dios diga que tú eres insuficiente. No lo vas a encontrar. Luego, ¿quién te dijo que lo eras? El enemigo dijo que lo eras. No lo eres. No lo eres. Eres completo, eres capaz, eres calificado, eres suficiente. Regrésate hoy al momento del huerto en que en tu corazón entró esa vergüenza, esa voz para decirte cosas que no son. Mi llamado en esta mañana es para recordarte que Dios te pregunta, ¿a dónde se fue lo que yo creé en ti? La esencia de ti, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue a esconder? ¿Qué hojas cosiste en este tiempo para taparte? ¿Qué hojas y lugares y filtros y maneras y formas cubren lo que no quieres que nadie vea? Y simplemente has dejado de escuchar la voz que sí te dice quién eres realmente. Regrésate a ese momento en el huerto, porque hubo un momento donde aprendiste a sobrepensar. Hubo un momento donde aprendiste a actuar de cierta manera. Hubo un momento, porque si usted se devuelve en su vida, usted dice, oiga, yo no era así, ¿yo por qué me volví así? Oiga, yo no contestaba así. Yo por lo menos me acuerdo que a mí se me colaba alguien y yo decía, bueno, pues ya se coló. Y mi mamá me decía, mamita, pero hay que respetar, mi amor. Usted diga. Y es que todos nos vamos volviendo grandes y vamos creciendo, y cada vez le sumamos una cosita al huerto. Le metemos una cosa, pero nosotros no éramos así. No éramos así. Esta mañana te voy a pedir que cierres tus ojos por un momentico y pídele al Espíritu Santo, Señor, déjame ver qué es lo que he permitido
en mi huerto? ¿Cuál es la voz que he elevado por encima de la tuya? ¿A qué lugar me fui a esconder y qué hojas he cosido para cubrir mi vergüenza, para cubrir mi desnudez, para cubrir lo que he creído de mí que no es verdad? Señor, te pido que me recuerdes y que afirmes en mi corazón lo que tú dices de mí. Enséñame, Señor, a mantener esas voces en el lugar donde deben estar. Enséñame, Señor, a que esas voces no suenen más fuerte que la tuya, que la que tú ya dijiste de mí, que lo que tú hablaste sobre mí. En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que no debo tener más alto concepto, pero tampoco más bajo concepto del que debo tener. Señor, por favor, enséñame a escucharte, a escuchar el susurro de tu espíritu, a regresar a la esencia de lo que tú creaste en mí, de lo que tú hablaste en mí, Señor. Yo decido en esta mañana caminar en ello, Señor, poner mi fe ahí, Señor, creer eso en mí, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios le bendiga. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para usted, para su familia. Compártalo y bendiga a otros. Hasta pronto.